Hace un tiempo, después de dar una plática en una universidad, uno de los alumnos me cuestionó si realmente era cierto que el océano está aumentando la temperatura del océano, y mi respuesta fue muy contundente. Le dije, ahora más que nunca esa temperatura está aumentando, e incluso con evidencia científica. Le dije a aquel alumno que se lo podía demostrar, porque precisamente en los últimos 7 años se ha mantenido constantemente este aumento en la temperatura del océano. Y precisamente el conocimiento que se tiene sobre el calentamiento de los océanos, así como su estado actual, por ejemplo el del medio marino, evidentemente se ve impactado en los últimos años, y esto de forma acelerada. Desde luego es un tema preocupante, porque las mediciones que se llevan a cabo a nivel mundial, analizando precisamente el comportamiento e impacto que se ha tenido en el último siglo derivado de las actividades que emprende la humanidad, pues no nos arrojan datos muy positivos. Así que digamos, aunque también debo de precisar que en los últimos años se tiene un avance significativo, llamémosle así, en la regulación ambiental. Esto desde luego a nivel global, que de cierta manera busca disminuir este calentamiento acelerado que se está produciendo al océano. Este calentamiento no puede seguir siendo una constante, o dicho de otra forma, no es correcto que siga aumentando la temperatura, porque el calentamiento de las aguas marinas tiene diversos efectos. Todo esto en las comunidades marinoecológicas, por ejemplo, y especialmente con los organismos y con los ecosistemas marinos, al igual que en los costeros y por supuesto en los estuarios, por ejemplo. En estos momentos podría mencionarles una cantidad interesante de organismos que están en peligro, todos ellos, claro, dentro del medio marino, pero me llama demasiado la atención el tema de los arrecifes coralinos, que al final de cuentas son los ecosistemas marinos más propensos a verse afectados por el aumento de la temperatura del mar, porque el efecto que se produce en ellos termina disminuyendo su resistencia. En otras palabras, los debilita, propiciando su blanqueamiento, y esto ocasiona, por ejemplo, su pérdida de cobertura, se disminuye su crecimiento, y por supuesto las especies que viven en ellos también se ven impactados. De hecho, normalmente los corales necesitan una temperatura que oscile entre los 17 y 34 grados, aunque se sabe que la mayoría vive dentro de su límite máximo. Por un cambio, o mejor dicho, si se da un cambio drástico en la temperatura del agua, puede impactar de forma considerable a las especies y por supuesto a su población. Y si vamos a hablar del tema costero, también uno de los ecosistemas más afectados por el calentamiento del océano son los manglares, los cuales, si los observamos como indicadores, nos pueden arrojar gran evidencia de este cambio tan drástico que se está viviendo. Entre ellos podemos detectar los cambios físicos, la reducción de los nutrientes, y uno muy importante, que es el de la materia orgánica. Sin este equilibrio evidentemente la cadena trófica se ve impactada, y si lo que da origen a la vida se daña, toda la demás estructura, en este caso las especies marinas, también se ven afectadas, y por ende también nosotros.